Mejor vete a rolar. Hey, mejor vete a rolar. Pájaro, ¿estás seguro que quieres cantar eso? Simón, maese. Es que no es que haga viajes en el tiempo, pero esta canción no la van a censurar. Esto no comenzó aquí ni ahora, sino en otro lugar y en otro tiempo, cerquitita. Milo, ¿Qué ole? ¿cómo estás? ¿Qué onda? Oye, ¿y esos chavos, viste? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿No supiste lo que pasó ayer, caray? ¿No? Hombre, mira, resulta que hubo un meeting y a las 5 de la tarde surgió una luz de bengala, aparecieron los soldados y empezaron a disparar. No eran balas de salva, eran balas de verdad. ¿Sobre la gente? Sí, sobre la gente. Murieron niños, niñas, ancianos, estudiantes. Oye, pues llévame, ¿no? A dar una vuelta aquí en Tlatelolco. Enséñame qué pasó, dónde. Te puedo contar algunas de las cosas que me parecen importantes. Oye, pues esta es la primera vez que los jóvenes salen de una manera tan viva y contundente en la historia del país. ¿Qué fue lo que originó este estallido social? Pues fueron varias cosas las que influyeron. Por ejemplo, a nivel externo, la guerra de Vietnam. En el 68, justamente en marzo, llegan los norteamericanos a My Lai y matan aproximadamente a 500 vietnamitas. Esto produce una respuesta internacional. Otro ejemplo también de estas condiciones externas sería los descubrimientos científicos. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, donde las mujeres van a poder hacer uso de su propia sexualidad, donde se va a generar este sentido amplio de lo que significa la libertad en el sexo. A nivel interno, encontramos la gran explotación que existía, esta relación que existía entre el PRI, entre el gobierno y entre las empresas. Evitaba que realmente hubiera democracia en nuestro país. Luego a esto le podíamos sumar otro aspecto que me parece importante, el hecho. Resulta que los compañeros de la vocacional se echan un partido de fútbol con las gentes de la Isaac Ochoterena, los del Poli persiguen a los de la Isaac Ochoterena hasta su escuela, los de la preparatoria particular llaman a los granaderos regresan y empiezan a golpear a maestros, a estudiantes. Esto va a provocar que haya una manifestación que va a ser del casco de Santo Tomás al hemiciclo a Juárez. Y resulta también que por el otro lado, los estudiantes universitarios conmemoraban lo de la Revolución Cubana. Va a ser el mismo lugar en donde van a llegar los compañeros del Poli. De una manera inteligente, los que van al frente pueden dialogar entre sí y llegan al acuerdo de que van a ir rumbo al Zócalo. Están los granaderos, no dejan pasar, empiezan las persecuciones, vienen los primeros presos políticos y prácticamente podemos decir que se está iniciando el movimiento del 68. ¿Por qué no vamos aquí a estos edificios a ver cómo está la cosa? Milo, ahora en el 68, ¿ser joven es sinónimo de ser delincuente? Claro, sí, definitivamente. Y en varios escenarios. Por ejemplo, en el familiar no le puedes discutir nada al papá, tienes que asumir lo que te están diciendo, tienes que obedecerlos, te ponen hasta el mismo nombre que ellos tienen. De los medios de comunicación no hay una prensa para los jóvenes. Se publican cosas como Calimán, Memín Pingüín. Te acusan de lo peor, es decir, te empiezan a decir que tú eres un comunista. Y seguramente lo dicen porque teníamos un gran sentido común. Te dicen que eres una persona que estás alterando la paz, el orden, que estás atentando contra la familia, que no debes de dejarte el pelo largo. O sea, ser joven era ser peligroso. Ser joven era estar fuera de los cánones. Ser joven Señores, era... una identificación, por favor. ¿Por qué? Solo es revisión. ¿Tenemos cara de qué? No, solo por precaución. Ahí está. Gracias. Si te voy a decir una cosa, Manolo, en ese sentido.
Oye, hay una cosa aquí que me tiene muy preocupado. Es por qué este gobierno así sanguinario prefieren masacrar a los chavos en lugar de escuchar sus voces. Pues mira, por varios motivos. Por incompetente, por autoritario, por represivo, por asesino, porque además no podía controlar a los estudiantes, porque admirábamos al Che Guevara, porque no le gustaba el rock and roll, porque aunque no es cuestión de fe, no creíamos en el gobierno ni en Díaz Ordaz, porque a pesar de que había obstáculos para que no nos comunicáramos, logramos reunir aquí a más de 5,000 personas. ¿Cómo influye a nivel cultural esto que pasó el 2 de octubre del 68 en la juventud? Ahí están los nuevos cineastas tocando temas diferentes, los nuevos músicos hablando sobre lo que acaban de pasar, sobre su realidad, incorporando la poesía a las canciones. El rock también se... El rock, obviamente, el rock cambia, también tiene otra dimensión, de tal suerte que a partir del 68 ya no seríamos los mismos, ya seríamos diferentes. Sigue lloviendo. Ahorita para de llover. Milo, hasta donde tengo entendido, aquí Tlatelolco fue el último bastión de los aztecas contra la invasión española. Sí, una a una las culturas se han sobrepuesto y se han creado estos lazos históricos de sangre, estos lazos históricos de muerte. Está la presencia del autoritarismo, del genocidio, de la intolerancia, pero también de la resistencia y del grito de libertad. Yo creo que por todo eso y por muchas otras cosas, este 2 de octubre no se olvida. Oiga, señor, ¿qué venden aquí, Javier, Armando, ¿cómo estás? ¡el brujo! A tus órdenes. Oye, ¿estás listo para recordar el pasado? ¿Acá? Aquí mero. ¿Vamos? ¡Vamos! Pues a ver, Javier, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué son los cafés cantantes? Los cafés cantantes es el modus vivendi de un montonal de muchísimos músicos y un lugar donde se divierte la gente, los chavitos de esta era. ¿Pero cómo se organizan? ¿Cuándo empezaron? Empezaron hace mucho tiempo. Antes era donde se tocaba la música tropical, era muy famoso el jazz. Luego después llegó el primer café cantante con rock, que fue La Fusa, en 1963. Y de ahí en adelante. Tocaste en muchos, ¿no? Bueno, yo hice el primer café cantante. A ver, cuéntame. Yo hice el café cantante con la señora Rosa, la mamá de los Rebeldes del Rock.
un día me dijo, ¿qué clase de música es la que tocas? Porque todo el mundo está volviendo loco. Le dije, señor, ahorita estoy estudiando el jazz y el rhythm and blues de Harlem, de New York. La señora dijo, Harlem. Y le dije, sí. Y luego ya nos dejamos de ver y yo me fui a tocar a la Fusa. Entonces, como a las 3 semanas me habló y me dijo, Javier, ya estamos listos para hacer el café de Harlem. ¿Con qué empezamos? Le dije, bueno, te vamos a decorar, y pusimos un montonal de ilustraciones que yo hice, de Louis Armstrong, de Ray Charles, de Billie Holiday, de B.B. King. La gente hacía cola 2 veces a la manzana, que eran como 3 manzanotas, para entrar a vernos tocar. Y un exitazo, y de ahí en adelante pues empezaron a salir café tras café. Los cafés cantantes trajeron como este nuevo rock, ¿no? Digamos, lo que tú llamas la nueva música clásica. La nueva música clásica, claro. Y entonces no solamente era la nueva música clásica, sino era la nueva forma de vivir, nueva forma de vestir, de peinarse, de caminar, de todo. Era una nueva forma de una nueva vida, que fue realmente la evolución mundial, que fue en el 68. También estaba pasando en Chicago, en París, en Milán, en Nápoles, en Ámsterdam. Estaba habiendo una evolución mundial. Obviamente la gente que no sabía decían, es una revolución, pero era una evolución, ya era la nueva forma de vivir del nuevo mundo. Somos una nueva raza, unas nuevas razas, gracias, unas nuevas formas de ser. ¿Y cómo era el ritual adentro de los cafés? Dices que había muchas chavitas, se cargaban un montón. Pero la verdad es que tal vez inclusive como cuando empezaron los cafés cantantes, parecía que era un desfile de belleza y de modas. Porque cada chavita quería ser más bonita que la otra. Entonces, pues los ganantes, los ganadores, eran los que estábamos viendo todo eso, ¿no? Oye, y no había bebida, ¿verdad? No, los cafés cantantes, no, porque una botella de cerveza que se encontrara en un café, una botella de cerveza, no de alcohol, de cerveza, que se encontrara en un café cantante, que lo encontrara alguna autoridad, el café cantante se clausuraba para siempre. No había bebidas. Además, a los chavos no se les antojaban, porque no conocían qué es lo que era la fiestota. Oye, ¿qué bandas tocaban? Cuéntame. Las bandas eran muy importantes. Primero, pues obviamente yo, que fui el que llegué y armé todo eso, entonces empezaron a salir grupos que quisieron tocar blues también. Entonces los Sinners, estaban los Locos del Ritmo, y luego empezamos a traer gentes del norte. Trajimos a los Diplomáticos, a los Ángeles Azules, a los Rocking Devils, a la Peace and Love, a la Army, a los Five Fingers. Entonces llegamos y rompimos con todas las tradiciones que había en México en la forma musical. ¿Y por qué se empezó a perseguir a los cafés cantantes? ¿Qué significaba? Bueno, y cuando alguien es ignorante, lo primero que hace es atacar. Entonces, nos veían vestidos de una forma, hablando de otra forma, tocando de otra forma, los pelos, las greñas de otra manera. Entonces decían, no, esto es malo. Antes de saber qué era, estudiar, si sabes si era bueno, esto es malo, y agredirlo inmediatamente. Cortar los pelos, las greñas y todo. A las chavitas las jalaban de las greñas, y a los muchachos también, y los arrestaban por 2 días o 1 día. O sea, para que les diera miedo que ya cambiaran a hacer otra vez de corbatita y todo eso. ¿Y cuándo fueron decayendo los cafés cantantes? ¿No? Hubo una época muy fuerte y poquito a poco fueron cayendo. Se fue decayendo cuando fue demasiada presión hacia la gente que estaba. Los dueños de los cafés decían, no, pues 2 racias por semana, pues no. Y los grupos empezaron a asustar. Oye, pero de repente había tocadas así tranquilas y ¡pum! Se metía la policía. Ese era el punto negro, se llamaban las racias. Llegaban y de repente estaba la música, todo el mundo bailando, y de repente llegaban, paraban la música, se metían hasta el escenario, paraban la música y decían, vamos a clausurar este lugar. Porque encontraron botellas de cerveza, por mucho ruido. Entonces llegaban, y órale, vámonos, y a todos para afuera del lugar. Y los que se ponían pesados, que, hey, ¿por qué me quieres llevar al bote, man? ¿A bote? Al bote, con reprimendas a los papás, y a ellos les decían, si nos vamos a agarrar. A muchos nos pasó. A muchos nos pasó.
Pero pues así fue lo que nos pasó y después te tuviste que seguir adelante porque tienes que tener fe y esperanza en todo lo que... Hola, qué gusto. ¿Qué onda, maese Humberto Musacchio? Pues aquí con los jóvenes. Ay, ¿qué está pasando aquí? Se ve efervescencia. No nos podemos quedar atrás. La mayoría de ustedes estuvo ahí. Y a todos se nos murió alguien. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Nuestra literatura? ¿Nuestro rock? Pues es más moral, ¿no? No es una moral. Es más bien sumisión. No nos podemos quedar paralizados. Pero nos van a matar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No lo cantamos, no lo gritamos, no lo escribimos? ¿Únete, pueblo? Pues unámonos primero nosotros, ¿no? Humberto, pues se ve que hay como una efervescencia así entre la gente joven. ¿Tú crees? Que a finales de los 60, 68, la vida social, cultural, política, ¿qué pasaba en esos momentos? Fue la época de la masificación de la educación superior en México. La Universidad Nacional empezó a recibir a decenas de miles de estudiantes nuevos cada año. Y por supuesto también hubo un fenómeno que me parece que literariamente está mucho más ligado a nosotros, que fue la onda, con José Agustín, Gustavo Sáenz, Parménides García Saldaña, Jesús Luis Benítez, el Búker, escritores que escribían, decían los críticos malintencionados, que era una literatura de escribe como hablas. Y eso parecía, pero solo parecía, porque detrás de cada página había un gran trabajo de elaboración, de cultura literaria. En la música, bueno, pues era el rock, es la gran época del rock, y en México formaba parte de nuestra manera de vivir, de nuestra visión del mundo, y no tanto ese rock mexicano que era pues como muy tierno, ¿no? Agujetas de color de rosa, tantas cosas que inquietan a los jóvenes, no las podíamos decir abiertamente, y viene la literatura de la onda a decirlas. Y por eso nos identificamos con ella. Y como toda buena literatura, expresa el espíritu de la época. Me hablabas, ¿no?, de Parménides García Saldaña, que hacía crítica de rock y que eso empapó a la gente de tu generación. Claro, hacía una crítica de rock con un talento inmenso. José Agustín también, Jesús Luis Benítez, el Búker, también escribió de rock. El Búker hacía una poesía hondera. Bueno, Parménides tuvo la virtud de escribir unas crónicas de rock memorables. Él había recorrido el sur de Estados Unidos y se metía a los lugares, pues digamos, menos recomendables, a escuchar buen blues. Conoció a grandes artistas en ese viaje que hizo en varias dimensiones, por supuesto. Y regresó a México a transmitirnos buena parte de esa experiencia en el magazine de Excelsior. Parménides solía llegar a mi casa en las madrugadas armado de sus discos de los Rolling Stones y de una botella de Bacardí blanco, y nos despertaba a todos a gritos pateando la puerta, y nos quedábamos platicando con él porque era fascinante escucharlo hablar de aquello que él había vivido. Lo que él sabía de rock no tenía fin. No sé cómo veas si realmente la literatura influyó y marcó para siempre lo que después fue el rock mexicano. Bueno, yo creo que el rock mexicano se transformó a partir de entonces, porque los Duk Duks y otros grupos ya andaban por ahí, pero no podían tocar un rock que resultara inconveniente para las buenas costumbres, ¿no? Yo creo que es a partir de entonces, cuando en los años 70, cuando empieza a gestarse un rock mexicano mucho más auténtico, que expresa más directamente lo que pensábamos, sentíamos y queríamos los jóvenes. Humberto, la generación del 68,
principios de los 70s, la generación de la ruptura, es la gran generación. Bueno, yo creo que fue una generación a la que le tocó vivir acontecimientos irrepetibles, algunos muy trágicos, otros festivos, memorables. Bueno, había fenómenos mundiales que nos afectaban de manera muy directa. Por ejemplo, la cultura sexual, las costumbres sexuales sufrieron una transformación profunda con la irrupción de la píldora, que en México se generalizó su empleo en los años 60. ¿Eh? Uy. Humberto, hablando de liberación sexual, ahorita vengo. ¿Y me dejas aquí? Pues ahí está, en la tertulia. Oiga, Chof, ¿no hay un bañito por aquí? Ahí está cerquita, como 60 kilómetros. Oiga, Ricardo Ochoa, ¿cómo estás? Sí, es así. ¿Tú eres Armando? Sí. Órale, qué buena onda encontrarte, man. Qué bueno que vinimos en este viaje hacia los 60s. Muy buena onda, la verdad. Muy buena onda. Pues, ¿cómo eran esos días, los finales de los 60s? ¿Cómo estaban las Igual bandas? que como dijiste ahorita, todo un viaje, man. Todas las bandas éramos nuestra propuesta, nuestra filosofía, nuestra convivencia, y todo era paz y amor, hermano. ¿Y qué bandas fueron las que empezaron a llegar por aquellos años? ¿Qué sería? 71, estás hablando de Machos, del División del Norte, Epílogo, Three Souls in My Mind, El Ritual, también estaba El Ritual ya. Y todos camaradas, todos hermanos. Todos ustedes vinieron como del norte, incluso hasta se les llamó ahí extrañamente la onda chicana. Así fue, que nunca entendí por qué se llamó Chicana, pero veníamos del norte. Ajá. Así era, casi todos. Oye, cuando llegaron todas las bandas, por ejemplo, la experiencia de Peace and Love, ¿cómo llegaron a México? ¿En camiones? ¿Vivían en comunas? ¿Cómo era la vida cotidiana de Peace and Love? Peace and Love llegamos, afortunadamente, así como tú lo dices, desde Tijuana a México, con un par de camionetas, comiendo frijolitos y tortillas en el camino para llegar a un contrato del Terraza. La historia después de ahí es los conciertos, el tocar, los hoyos funkies. ¿Y cómo fueron las primeras grabaciones que hicieron en aquella época? Porque como que siento que había una diferencia entre el rock que se decía antes y el que se hizo después de que ustedes llegaron. Lo que pasa es que yo pienso que la propuesta musical ya era diferente. Ya no era rock and roll, era más bien rock, ¿no? Las combinaciones de lo latino, en el caso de Peace and Love, las cosas medias progresivas del Ritual,
cada quien traía ya una bandera de búsqueda de composición. Yo pienso que eso fue lo más interesante de los 70s. Las grabaciones eran, pues en ese tiempo, en el caso de Peace and Love, en 8 canales, que veníamos de 4 anteriormente, y estos eran 8 canales. Peace and Love grabó su primera sesión a altas horas de la noche, clandestinamente, con un ingeniero cadena, y se desprendió de ahí el tema de Peace and Love en una estación que era Radio Capital. Y el radio, digo, había unas canciones ya de bandas mexicanas programadas. Peace and Love creo que fue de los primeros, junto con la revolución de Emiliano Zapata, de estar entrando a la radio de manera muy fuerte. Con el tema de Peace and Love y la de Nasty Sex, te has de acordar de la Rebo, ¿no? Y después de eso se empiezan a desprender la Caminata Cerebral, y Banda Machos, División del Norte. Oye, Ricardo, ¿y por qué arraigó tan fácil, tan pronto este nuevo rock que ustedes traían? Yo pienso que tenía que ver con la novedad de la propuesta musical. Definitivamente creo que era la parte que había faltado en México después del rock and roll. O sea, los Duk Duks ya habían hecho sus pininos y pienso que ya era una necesidad de que los grupos empezaran a hacer su música original. Esto te lo hablo intuitivamente, era lo que Peace and Love, desde que llegamos a México, aunque llegamos tocando canciones de otra gente, la verdad era ponerse a trabajar la composición, la originalidad, dentro de lo que cabe decir originalidad, ¿no? Claro. Teníamos muchas influencias. La otra canción más importante todavía, creo, porque se volvió un símbolo, es como un himno así muy importante, sobre todo por lo que pasó en Avándaro, que es Tenemos el Poder, prácticamente esa canción. Así es. Cosa curiosa, el tema de Tenemos el Poder en Avándaro fue, pienso para mí, el nacimiento del rock mexicano. El haber cantado Tenemos el Poder, más de 200,000 gentes, para mí fue lo más impactante en mi vida. ¿Cómo fue el final de la radio? Con lo de la mentada de madre. La mentada de madre canceló toda la radio, no se podía hablar de rock, ni se podía tocar a ningún grupo mexicano. Entonces quedamos vetados totalmente de la radio, ¿no? Para mucha gente es como una especie de tabú, pero creo que sería bueno hablar sobre el tema. Esa famosa mentada en Avándaro, que para mucha gente fue como quizá el final, tú dices que es como el principio. Como ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasa es que tengo que describir esto. Estás ante 200,000 gentes. Peace and Love, empezamos con una canción que era en memoria de los muertos, en inglés, y de ahí en adelante fue el tema de Peace and Love, Sentimiento Latino, la de Marihuana, Tenemos el Poder. Vas caminando con la gente, te vas identificando más, la gente contigo, tú con la gente. La euforia en el escenario personal era inmensa, era una entrega total de mi parte, y creo que todos los de la banda también, de Peace and Love. En el momento que estamos cantando la de We Got the Power, Tenemos el Poder, ya al final casi de la canción, lo habíamos hecho anteriormente, Peace and Love, en las prepas, en las bocas, siempre cantábamos una canción y invitábamos a la gente con ese grito de guerra que chingue su madre que no cante. Ese grito de guerra, ¿por qué no hacerlo ahí? O sea, ¿qué daño había? No, y además era importante. Y lo que sí te quiero decir, que cuando yo digo que para mí, en vez de hacer responsable a ese decir mío en el escenario, yo pienso que se debe de alabar, porque para mí es el nacimiento del rock mexicano. Ajá. Ay, oye, algo está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, pues ahora sí, ni modo, se pochó la llanta, hasta aquí llegamos. Échate tantito para atrás, ¿no? Así podemos bajarnos y acampar.
Oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo que quién? El más tuerzo. Ay, Mastuerzo, qué bueno que viniste. Tenía una pesadilla. Pues para eso vine. Aguanta, te preparo un tecito. Oye, Mastuerzo, antes del 68 había un rock como muy fresa, muy domesticado. Angélica María, Enrique Guzmán, como esta familia feliz burguesa. Y de repente, en el 68 algo pasó. Cambiaron las cosas. A ver, hijo, aquí está, échatelo. Aguas, está cargadito. Y el uso de las plantas de poder tuvieron algún efecto en la música, en cómo se tocaba, en las letras. Fue una caminata cerebral. La gente buscaba, los jóvenes buscaban esas salidas. Empezaron a gozar la música. Gozar para adentro, yo digo. A hacer una serie de ritos que tuvieran que ver con quizá alguna situación o una necesidad de pertenencia. Era además una especie de como catarsis, tocar, ¿no? Las baterías, los bateristas eran así un rollo muy como tribal, pero como hipnótico de pronto, que provocaba justo hacer una onda larga y sabrosa y detenida, un ritual que te permitiera estar en onda. ¿Qué significa estar en onda? Esa es una buena palabra. Conectarte con la onda de esta onda, la buena onda. Ajá. ¿Cuál es la buena onda? Pues es la paz y el amor, ¿no? Nada malo para la gente y demás. Es la buena onda, estar conectados, ¿no? Los hipitecas. ¿Cómo eran los hipitecas? Estos hippies pobres que no tenían lana. Hipiteca era hippie azteca, ¿no? Moreno, chaparrito. Morenazos, morenazas. Eran muy hermosos, ¿no? Hombres y mujeres, de parejitas. Ajá. Se vestían con pantalones que remojaban en Coca-Cola para que estuvieran duros y aguantaran, ¿no? Y tuvieron un brillo muy especial que les daba solamente el refresco de cola. Ajá. El batik se puso de moda porque era una técnica muy fácil relativamente, muy barata. Muchos se fueron a la ropa indígena y se generó una especie de lección, una gran lección de corte y confección hipiteca, ¿no? Es decir, muchos compas se hacían chamarritas o suéteres de jerga. Mientras había flores en tu pelo en San Francisco, ¿no? En México no le ponían florecitas a los cañones de los granaderos y de los soldados que mataban estudiantes o campesinos u obreros, ¿no? En realidad no pasaba por ahí el hipismo, un hipismo aparentemente apolítico, paz y amor y nada más. Insisto, no hay lucha de clases, no hay el nirvana a la mexicana. Mastuerzo, me da la impresión de que en México el Estado siempre ha estado presente en la masificación, en la distribución de estas plantas de poder. Era funcional para el gobierno, para los gobiernos, no solamente en México, sino en el mundo, el que justo los muchachos y las muchachas encontraran salidas a lo que los rucos en ese entonces llamaban puertas falsas. Le convenía que la gente debrayara, ponte chido porque después te pego. Justo las contradicciones que llevaron a muchos chavos a entender que justo no necesariamente era a partir de esas salidas. Sí, el 68 y el 71 fue, digamos, es el capítulo que cierra de alguna forma a ese revivir de la necesidad de encontrar salidas a través de estados alterados. A los chavos, alterados o no, les agarraron de macanazos, debrayados más o menos, los reprimieron, se dieron cuenta que había que radicalizarse y de que no bastaba con decir encontremos el nirvana y paz y amor, sino había que construirla. Y se fueron a construirla y se encontraron también con la guerra, ¿no? Muchos de ellos se tuvieron que armar porque no les quedó otra. Oye, fue un sueño, a lo mejor una alucinación, pero hubo algún encanto ahí, ¿no? Claro que sí. Yo insisto, yo cuando pienso en los hippies de los 70s, así como... Yo pienso en una nena y un nene hermosos, ¿no? Mexicanos, ¿no? Los veo guapos, bellos, ¿no? Como
comiéndose el mundo, ¿no? La buena onda, un ritual hermoso. Paseando un hippie hasta un pueblo hermoso. La buena onda, un ritual. ¿Me da un raite? Gracias. ¿Qué traes? Alex Lora, ¿qué onda? Aquí en el rock and roll. ¿Y a dónde vamos o qué? Pues vamos para Vándaro. ¿A Vándaro? A fuerza, vamos para allá al rock and roll. Oye, Alex, y, a ver, cuéntame, ¿cómo era antes de Avándaro el rock en México? Pues era una onda mucho más elitista. O sea, las tocadas eran en la Ibero, en el CUM, en La Salle. Se hacían tocadas en Coyoacán, en casas de Coyoacán, en los frontones de la del Valle, de la Narvarte. ¿Por qué le llamaban onda chicana al rock antes del 71? Pues es que eran rolas originales de los grupos que las tocábamos, pero eran en inglés. No había rolas originales en español. No fue sino ya después, cuando la época de los hoyos funkis, que empezamos pues a componer nuestras propias rolas ya en español, ya con una temática mucho más realista y una actitud mucho más chilanga. De hecho, cuando se anunciaba la tocada, decían: los máximos exponentes de la onda chicana. Ajá. Decía Sabludowski en su noticiero. Vayan al Festival de Avándaro, compren sus boletos en Automóviles América, costaban 25 pesos. Cuéntame de Avándaro, ¿cuánta gente esperaban y de repente qué te encontraste? Pues ahora sí que la raza decía que iban a ir como 10,000 personas. Pensaban que iban a ir alrededor de 10,000 personas y la verdad pues dicen que 250,000, 300,000, pero la verdad así como yo lo veía, haz de cuenta que te subías al donde era la tocada, el escenario, y veías así como cuando estás junto al mar, en una peña o algo, y que se ve como el mundo es redondo. Así era, pero ahora sí que era un mar de gente. Por eso fue que no se pudieron llevar a cabo las carreras de coches, porque donde iban a hacer las carreras del circuito Avándaro, pues estaba la banda acampada ahí, durmiendo con sleeping bags y haciendo fogatas. Entonces, pues por eso ya no se hizo la carrera de coches. Como dijera el periódico, no hubo carrera de coches, fue de motos. Y nosotros acá triunfando, muy chido, y abajo de la foto decía: musiquetes ridículamente vestidos y drogados incitaban a la juventud a cometer desmanes. ¿Y qué tal se portó la banda? ¿Cómo estuvo la fiesta, la lluvia? Banda fue
Ahora sí que en el periódico decía que todo el mundo que vendían droga y que no sé qué. No es cierto, ahí todo el mundo le regalaba todo a todos, todo el mundo compartía su comida, todo el mundo compartía su tienda de campaña cuando estaba la lluvia. Los hippies mexicanos vivimos el éxtasis de nuestro hippismo en el Festival de Avándaro. Nunca va a haber otra tocada como esa. ¿Quién fue realmente el público de Avándaro? Pues fue la raza realmente la que fue a la tocada. Porque de todas maneras había pirurris, había raza, había de todos los estratos sociales, había chavititos, había bebés de brazos. Y la raza, pues la que iba a las tocadas del frontón de Altavista y de la prepa de Coyoacán, pues algunos no fueron. ¿Cómo que era el público que iba habitualmente a los hoyos funky? Bueno, los hoyos funkis existían antes de Avándaro. Su esplendor máximo fue después de Avándaro, cuando la época de la represión, porque ahí fue donde sobrevivió el rock and roll en las orillas de la ciudad, como dijera el maestro Parménides, en las nalgas de la ciudad. Y de hecho Parménides los bautizó como los hoyos funkis. Digo, la represión sí le pegó al rock mexicano, bueno, a lo que decimos que es la onda chicana, pero de alguna manera ahí se gestó lo que es actualmente el rock, ¿no? Si no hubiera existido realmente el movimiento de Avándaro, la tocada y todo, pues a lo mejor el rock and roll siempre hubiera quedado así a un nivel birurri. Cantando en inglés. Y nunca hubiera tenido una raíz realmente auténtica de nuestra raza, ¿no? Si no hubiera tenido la represión que tuvo, pues no hubiera tenido necesidad de ir en contra de lo establecido, no hubiera tenido necesidad de pelear para poder sobrevivir. Entonces sí es muy importante que se haya hecho el Festival de Avándaro, porque ahí fue donde realmente el auténtico rock and roll mexicano nació. ¿Qué significó Avándaro en los términos del Estado, del gobierno? Pues es que el gobierno se espantó cuando vio la capacidad de convocatoria del rock and roll y vio ahí a un mundo de gente junto. En ese mismo año fue la bronca de los halcones y estaba presente en la memoria todavía el 68 en Tlatelolco. Entonces, pues dijeron, no vaya a ser que cuando estén reunidos estos niñitos ahí, alguien diga, vámonos sobre Palacio Nacional y muera el mal gobierno. Entonces vamos a erradicar, a borrar todo lo que huela rock and roll de la mente de nuestros jóvenes. Alex, cuéntame de la canción de Street Fighting Man que tocaron ustedes ahí en Avándaro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues es que acababa de ser la onda de los halcones ese mismo año. El 10 de junio. Y entonces, pues nosotros para hacer un homenaje para la raza rock and rollera y pues que estaba ahí reunida en Avándaro, como todavía no teníamos la de abuso de autoridad, porque todavía no cantábamos en español, hablando de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues nos dejamos caer la de El Peleador Callejero, que es ese rol. Fue una tocada padrísima porque pues ya la raza despertándose, viendo que estaban en Avándaro y que seguía la tocada, que ya no iba a haber carrera de coches, sino que seguía la tocada, pues otra, y entonces fuimos felices, la verdad. La raza se sintió libre, eso es lo que valió la pena. Es como cualquier tocada. Si la raza se olvida de sus broncas y se siente libre en el momento en el que dure o que esté ocurriendo la tocada, pues es el motivo de la tocada, es el motivo de la música y del rock and roll, para eso es. Recuerdo la noche de Avándaro, los miles de gentes y el rock and roll, el humo, la lluvia, las luces y la noche, la banda viajando en muy buen avión, pero eso ya pasó. Y el tiempo lo ha ido borrando, fueron como lágrimas en la lluvia, en la lluvia. Oye, aquí es Avándaro, como que está muy crecido el pasto, no hay nada. ¿Qué pasó? Pues sí, lo que pasa es que estuvo muy chido, Armando, pero ya fue.
Ya fue. Pero ¿cómo que ya fue? No se puede acabar aquí el sueño. No se debe acabar aquí el sueño. Alejandro. 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 ¡Alejandro! ¡Mastuerzo! Mastuerzo. Qué bueno que te veo. Eres tú, ¿verdad? Claro. Oye, pero ¿qué más pasó? Porque nos quedamos como media historia. Ya lo dijo Alejandro, eso se acabó. ¿Cómo que se acabó? Sí, carnal. En la cultura, en el arte, todo lo que posibilitara un mínimo de conciencia era hecho a un lado. Avándaro fue una prueba de cómo el rock por un lado fue marginado, pero de otra parte, el barrio lo hizo suyo, lo abrigó durante algunos años más en eso que conocemos como los hoyos funkis. Pero entonces la historia no se termina aquí. Por lo pronto sí, Armando. Por lo pronto sí. Me acuerdo el trabajo que me costó comprarme mi lira y mi amplificador, dejarme la greña e ir en contra de todo, en contra del viento y la sociedad. Pero eso ya pasó y el tiempo me ha ido enseñando que fueron solo lágrimas en la lluvia. Recuerdo la noche de Avándaro, los miles de gentes y el rock and roll, el humo, las luces, la luna y la noche, la banda viajando en muy buen avión. Pero eso ya pasó y el tiempo lo ha ido borrando. Fueron solo lágrimas en la lluvia. Me acuerdo del año de la represión, el 68 en Tlatelolco, los miles de cuerpos tirados unos sobre otros, miles de soldados y granaderos. Pero eso ya pasó y el tiempo